Nosotros estamos con la doctora Noelia Correa para hablar de un tema que hemos venido realmente hablando muchísimo y que por suerte se viene hablando también muchísimo, diferentes eventos. Este es salud mental entre todas y todos, pero me encantaría primero que te presentes. Hola, buenos días. Yo soy Noelia Correa, médica funcional integrativa y estamos también acá aportando un poco de información a la población en general sobre el cuidado de su salud mental. Cuando hablamos de salud mental, yo te lo decía también fuera de micrófonos, uno asocia más como salud mental relacionado a psicólogas, psiquiatras, pero ¿cómo se asocia esta raíz de la medicina? Bien, la salud mental en realidad es parte de la salud integral del ser humano y no podemos pretender generar una salud mental si no abordamos las otras áreas de nuestro organismo, por ejemplo, nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos, más allá de cómo nos sentimos. Entonces, por eso es importante de que tengamos un enfoque más integrativo y más holístico, una mirada más amplia de cómo abordar a esa persona que viene con alguna alteración de salud mental. Bien, la charla es hoy a la tarde, a las 18 horas, creo. ¿Cómo lo vas a abordar desde tu lugar? Bien, desde mi lugar voy a abordarlo desde el punto de vista de la neuroinflamación y qué relación tiene la neuroinflamación con la salud cerebral y cómo eso repercute con la salud mental y con la salud integral de esa persona. Ay, no sé por qué me quedé. ¿Y cómo sabemos si tenemos esa neuroinflamación? Bueno, tenemos muchas herramientas para poder verlo desde el punto de vista clínico, observando al paciente, así como algunos estudios que se pueden hacer, pero que es en una segunda instancia. Pero la sintomatología del paciente. La sintomatología puede ser que el paciente venga con estados depresivos, estados ansiosos, cansancio, insomnio, problemas digestivos que aparentemente no tienen nada que ver con la salud mental, incluso hasta alergias que pueden estar relacionadas con ella. Pero no tiene razón o no está emparentado con de repente una depresión o un problema. No necesariamente, pero sí son pequeños síntomas que nos están dando a entender de que hay algo que no está generándose bien ese eje entre lo que es el intestino, el cerebro y que eso repercute en los estados emocionales de las personas. ¿Y qué tratamiento tiene eso? Tenemos un tratamiento, varios tipos de tratamiento, cada persona tiene un tratamiento diferente, pero siempre el abordaje es desde el punto de vista antiinflamatorio, tratar de bajar aquellos elementos que pueden inflamar a la persona, que puede ir desde la alimentación, de determinadas acciones que hace, de vínculos que se presentan y que todo eso lo podemos abordar también, por supuesto, con un equipo multidisciplinario. Un solo profesional no puede abordar todos estos problemas. Bueno, ¿y qué estudios médicos se realizan justamente para poder después diagnosticar esto? Bien, se puede realizar. Lo primero es que se hace una cognoscopía, que es una evaluación frente a lo que es determinadas acciones que pueda hacer el paciente, y luego en función a eso y en función a la clínica que el paciente también tenga, se le mandan estudios de laboratorio para poder ampliar ese panorama y poder entonces pensar en un tratamiento específico. ¿Qué tan recurrente es esta patología? Bueno, lamentablemente es muy recurrente, ¿sí? Todos los pacientes siempre tienen algún problema psicoemocional no resuelto, que es la base muchas veces de las alteraciones físicas que manifiesta. La pandemia también ha sido, de cierta manera, un marcador de, no sé si que aparezcan más, sino que se manifiesten, que nos permitan manifestar más esas alteraciones que quizás antes estaban solapadas con otras. Noelia, ¿y cuándo el paciente entiende que tiene que consultar? Y más o menos decime si hay un rango etario en el que es más recurrente la consulta. Bien, es muy importante esta pregunta porque se ha ampliado el rango etario. Antes era más que nada hombres, mujeres de 40 a 45 años en adelante y hoy tenemos adolescentes de 16, 15 o menos años que recurren, a veces por alteraciones físicas, pero que son manifestaciones de algo psicoemocional que viene detrás. Entonces hoy se ha ampliado mucho más el rango, no hay sexo definido tampoco, o sea, hombres, mujeres vienen de la misma manera, y creo que lo que sí ha aumentado han sido los dos extremos, ¿no? Gente joven, sí, niños, adolescentes, y el adulto mayor también, que cada vez tiene más años de vida y quiere mejorar su calidad de vida y es donde empieza a ver que hay algunas alteraciones psicoemocionales que están afectando esa calidad de vida. ¿Y cómo se atienden uno y otro? Porque teniendo en cuenta las diferencias de edad. Y bueno, el abordaje es totalmente personalizado, es diferente, incluso ante personas de la misma edad y el mismo sexo se pueden abordar de forma diferente y eso se va dando en la consulta también, en la apertura que tenga el paciente. Como te decía, muchas veces vienen con alteraciones físicas que no están identificadas como una alteración psicoemocional. Entonces primero hay que trabajar, y viendo también de la apertura que tenga ese paciente, lo físico, y ahí solito va saliendo lo psicoemocional y ahí es donde tenemos las distintas herramientas que podemos aplicar para que la persona realmente pueda sostener esa calidad de vida.
Sabés que es todo nuevo esto que estamos hablando. Para nosotros, desde el móvil, creo que es la primera vez que lo hacemos desde este abordaje. Por tanto, me resulta interesante saber cómo esto se le cuenta a una platea, a una audiencia que te está escuchando y viendo allí. Bueno, bien, bueno, primero que nada, siempre el poder entender de que esto es un problema o una alteración que lo puede tener cualquier persona, como puede ser un problema digestivo, como puede ser una alergia, o sea, no es algo extraordinario, y que, bueno, por suerte cada vez se puede visibilizar más. También el hecho de poder conocer que tenemos distintos ejes en el cuerpo que están relacionados con lo mental, con los estados emocionales y que eso repercute a nivel físico, la persona lo va entendiendo mejor. Y creo que acá la información es clave, la información empodera en ese sentido. Y mientras más informada esté la persona, más asocia lo que siente con lo que escuché en una charla, lo que vi en tal lugar, lo que escuché en frecuencia abierta, y entonces ahí eso lo estimula a poder ir a la consulta. Porque muchas veces son síntomas que uno se acostumbra a vivir con ellos, se acostumbra a vivir cansado, se acostumbra a vivir con insomnio, se acostumbra a despertarse descansado y uno lo asocia con la edad, con el trabajo, con el estrés, y en realidad hay capas más profundas que tenemos que trabajar. ¿Qué tiempo de tratamiento tiene? Bueno, el tratamiento, siempre le digo a mis pacientes, no hay nada mágico, ¿sí? Así como un proceso de desarrollo de esa alteración, hay un proceso de la resolución de la misma. Mínimo, generalmente son 3 meses. Nos asombramos, cada persona es diferente. Hay personas que en 15, 20 días notan un gran cambio en su salud. Hay personas que les cuesta un poco más, pero en ese proceso de transformación, la persona, además de ir sanando, esa alteración se va descubriendo, se va reconociendo. Y eso es muy importante porque es más que tratar esa afección en particular, sino de tratar todo su organismo, todo su ser en una forma mucho más integral. Bien, algo que no te haya preguntado y sea importante que la persona que está del otro lado esté informada sobre eso. Bien, lo primero es que a todos nos pasa alguna alteración de salud, todos tenemos algún síntoma que refleja nuestra salud mental y que es normal, ¿tá? O sea, es normal que lo tengamos, pero no lo podemos normalizar al síntoma en el sentido de no darle importancia, ¿no? O sea, es importante de que nosotros identifiquemos lo que nos pasa para poder consultar a un terapeuta, a un médico que nos pueda ayudar. No podemos resolver esto solo, es cierto, entonces tenemos que pedir ayuda, pero también cuando pedimos ayuda no es una sola persona la que puede ayudar, es necesario el trabajo multidisciplinario para poder abordar en forma integral a todos los pacientes. Y por eso los invitamos a que hoy estén en la charla, que además van a ver otros colegas con una vasta experiencia, en el cual vamos a estar viendo de sacar un poco el miedo, de poder consultar, de no tener como ese resquemor de decir, bueno, esto que me pasa quizás no le pasa a nadie, ver de que es algo que es bastante frecuente, aunque en forma lamentable, pero que hay formas también de poder resolverlo, y esa es la mirada que nosotros queremos dar, ¿no? De que todos estos problemas o estas alteraciones tienen solución si lo abordamos en una forma integral. Muchísimas gracias por recibirme. Por favor, a las órdenes. Gracias. La primera de muchas charlas que vamos a tener. Claro que sí, cómo no. Muchas gracias.